Olá, eu sou o professor Gustavo Said, da Universidade Federal do Piauí. Como parte da 12ª edição do Pentálogo do CISECO, Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, numa programação que inclui a realização de conferências, mesas de debate e entrevistas online sobre mediatização e política em tempos de eleição, nós temos o prazer de conversar hoje com a professora Laura Lomas. A professora Laura Lomas é doutora em literatura comparada em inglês pela Columbia University. Ela trabalha com história literária e crítica cultural, teorizando o espaço entre línguas, estados, campos e culturas. Laura ensina literaturas latinas e literatura comparada americana no Departamento de Inglês da Rutgers University, Newark, nos Estados Unidos. E ela esteve conosco aqui com muito prazer. Nós pudemos atestar aqui o quanto foi para o nosso programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Federal do Piauí, o quanto foi importante ter a professora Laura Lomas como bolsista Fulbright nesse ano, nos meses de junho e julho, e ela tem um retorno para a complementação da sua bolsa, né, de pesquisadora da Fundação Fulbright. Ela tem um retorno marcado para o ano de 2023. Mais 2 meses em que passará aqui conosco na Universidade Federal do Piauí. A professora Laura falará sobre o tema o imaginário cultural da alt-right transamericana, ou seja, a direita alternativa, né, esse movimento organizado de extrema-direita nascido nos Estados Unidos e que se espalhou por outros países. Então, ela vai falar sobre o imaginário cultural da alt-right e o possível crepúsculo do voto popular em nosso tempo, uma leitura comparativa da radicalização do racismo branco, da masculinidade tóxica e da colonialidade anti-indígena nos Estados Unidos e no Brasil no século XXI. Para nos acompanhar nesse bate-papo, nós temos também o prazer de receber a professora Monalisa Pontes Xavier, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, psicóloga pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Monalisa, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFP e coordena comigo o núcleo de comunicação, subjetividades e identidades. É um prazer recebê-las, professoras. Sejam bem-vindas. Nessa conversa de hoje, inicialmente, a professora Laura falará sobre o tema durante aproximadamente 30 minutos, podendo se estender um pouco mais, se assim desejar. E, após isso, nós passaremos a palavra para os comentários e questões da professora Monalisa. Espero que todos vocês gostem. Professora Laura, a palavra é sua. Muito obrigada, Gustavo, e também Monalisa por estar presente comigo, e graças a Antônio Fausto Neto e Gustavo por la invitação de estar pensando estes temas. Existen paralelos sorprendentes entre los grupos apoyando la nueva derecha en los Estados Unidos y Brasil, que en este momento amenazan a los procesos electorales en los dos países más populosos y más poderosos del hemisferio. Esta pequeña presentación toma como punto de partida el reconocimiento del 9 de julio de 2022 que Estados Unidos está en condición de un Estado-nación fracasado. Eso es una palabra tomada del jornalista Corey Robin, reportando en el New Yorker, el mainstream, sobre la visión de Clarence Thomas, de la Corte Suprema, y el logro de
dominar el Corte Suprema con derechistas que efectivamente eliminaron una derecha que tomamos como parte de la normalidad del control sobre nuestros propios cuerpos como mujeres al eliminar Roe v. Wade y el derecho al aborto. Este es un esfuerzo coordinado de transformar la Corte Suprema también para influir en los procesos de supervisión de elecciones. Exploraremos los antecedentes al ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021 para entender el imaginario cultural del alt-right y los republicanos MAGA que el presidente Biden actual denunció últimamente, hace 2 semanas, como una, y cito, amenaza a la fundación de la democracia de Estados Unidos. En su discurso que lanzó simbólicamente en Filadelfia, frente al hall donde firmaron la Declaración de la Independencia el 1 de septiembre de este año, 2022. Preguntaremos, ¿qué es esa derecha alternativa y cuáles son los lazos que extienden entre Brasil y Estados Unidos? ¿Cuáles son sus imaginarios culturales, sus interpretaciones de la historia y sus autorrepresentaciones como víctimas de las fuerzas de represión durante la pandemia de COVID-19? ¿Cuál es su actitud frente a grupos históricamente subordinados como mujeres y minorías sexuales, frente a grupos racializados y muy frecuentemente sobrecriminalizados por ser de ascendencia africana o aparentar de color negro o moreno por ser indígenas y por afiliarse con una posición política crítica o de izquierda? ¿Cuáles son los paralelos entre Trump y sus partidarios y el Trump de los trópicos, Bolsonaro? ¿Cuáles son las estrategias actuales de rechazar los resultados de las elecciones de 2020 en Estados Unidos y de transformar el proceso de hacer menos accesible las urnas y la supervisión del voto en el 2024? A la víspera de las elecciones en el Brasil entre Bolsonaro y Lula Inácio da Silva, donde se escuchan amenazas igual de fraude y un compromiso de rechazar los resultados si no ganara el partido actualmente en poder, propongo una lectura comparada de los imaginarios culturales de las derechas actuales y de sus opositores, con el objetivo de revelar una intimidad y mimetismo que espanta a la luz del periodismo actual que sobre realmente lo que pasó, no solamente el 6 de enero, sino también mucho antes, el 30 de abril de 2020, cuando las milicias de Michigan y los Boogaloo amenazaban a capturar a la gobernadora Gretchen Whitmer, cuando protestaban las restricciones contra la gobernadora que la gobernadora imponía para contrarrestar al COVID-19. Considerar los paralelos históricos entre Brasil y Estados Unidos en este momento demuestra que la elección inminente de Brasil tiene implicaciones no solamente para Brasil, sino para la viabilidad del voto popular en el hemisferio entero. Quiero agradecerle, como mencioné, a Antonio Faustonetti y a Gustavo Said por esta invitación de indagar estas preguntas sobre nuestro momento histórico actual y la historia que puede explicar cómo surge el reflejo y alianza entre las derechas radicalizadas del Brasil y Estados Unidos. Quiero decir que no soy especialista
ni investigo medios de comunicación. Más bien me enfoco en el siglo XIX, mi libro sobre José Martí. Actualmente estoy trabajando mucho historia literaria comparada de las Américas, con una atención especial a la relación entre arte y política. Y últimamente, con este Fulbright, he retomado un interés en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil del siglo XIX hasta el presente. Este interés nace, quiero decir, en el año 1989, cuando estoy trabajando de activista y traductora para un movimiento de derechos humanos famoso en el hemisferio. Las familiares de los desaparecidos. Este comité se llama Los Comadres, Comité de Madres de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y digo su nombre completo como siempre lo decía mis colegas salvadoreñas, para evitar el olvido de este personaje de gran valentía que demandaba y ordenaba a los militares en su país, pero más allá de su país también, de poner fin a una ola de violencia que ellos visitaba a la población civil en forma de matanzas, capturas, desaparecidos, asesinados y torturas. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa. Aprendí realmente a hablar español y a entender mi propio país de origen al estar acompañando este movimiento de mujeres activistas. Y fue una escuela en donde me enseñaron mucho sobre Estados Unidos. Solíamos hacer una escuela política con un grupo de exiliados, varios de ellos después de haber sido encarcelados por meses o años como presos políticos, víctimas de tortura o que fueron familiares de personas asesinados o desaparecidos. Esos colegas y compañeros me presentaron la película del cineasta griego-francés Costa Gabras, Estado de Sitio, que fue producido en 1972. Yo nunca olvidaré las escenas criticadas por Peter Biskind como muckraking, en donde el filme revela una respuesta a mi pregunta sobre la relación estrecha entre la derecha de los Estados Unidos y Brasil. Fue una relación duradera en que los técnicos de la comunicación, y cito, y los funcionarios internacionales del AID y los padres de familia que hacían yoga resultaban ser un maestro no solamente de comunicación, sino también de tortura y de golpe, del push. Revela que entrenaba policías en estas artes de persuasión a dictar clases sobre cómo utilizar la tortura, explosivos y control de movimientos para domar, terrorizar y eliminar los críticos, los organizados, los estudiantes, los universitarios, los sindicalistas, muy en particular, para poder instalar una dictadura, luego a través de un golpe. Voy a compartir y comentar en breve esas escenas memorables, en parte porque yo revisé un blog, un podcast muy interesante realizado por Michael Fox, Brasil en Fuego, y él destaca esos tres antecedentes dentro de Brasil como algo que debemos de tomar en cuenta cuando estamos pensando el momento actual. Y él hace 3 o 4 episodios hasta la fecha hablando sobre la presencia muy fuerte de los evangélicos, de los cristianos radicalizados, sobre la historia tal vez un poco desconocida del partido fascista dentro del país, más que todo en el sur del país. Y
sobre la nostalgia que tiene el presidente actual por la dictadura que existía en el país entre 1964 y 1984. De hecho, yo descubrí al regresar a Estados Unidos una cosa que no sabía en el momento cuando estaba en Teresina durante julio, de las paradas militares que se estaba realizando en el presidente en julio, netamente como parte de su eh, amor muy fuerte hacia los militares y sobre el orden militar en el país. Entonces, quiero iniciar con estas escenas que realmente es un punto de origen personal, pero diría yo que también es un punto de origen político para los dos países que estoy analizando y comparando. Entonces, con eso voy a compartir mi pantalla para que revisamos juntos unos 5 minutos de esta película que seguro todo el mundo lo ha visto, pero fue hace muchos años, ¿no? Entonces es bueno revisarlo de nuevo. Es una escena en donde existe una interrogación entre Hugo, un representante de los Tupamaros, que es el movimiento de liberación nacional dentro de Uruguay de ese momento, y un representante que está visitando Uruguay en capacidad de su función como eh, especialista en técnicas de comunicación. Él está enviado eh, por el gobierno norteamericano y con su familia a estar ahí, pero ha sido detenido por ese movimiento de, más que todo, se notan que son jóvenes estudiantes, sindicalistas, un grupo que, y eso fue efectivamente el momento, digamos, su acto político tal vez más famoso como parte de esta lucha militante. Bueno, yo aprendí a través de la película cómo ese señor histórico, esa presencia norteamericana, eh, no existía solamente en el país de Centroamérica, sino que tenía una historia mucho más larga y comenzaba en la República Dominicana en el año 1965 y de ahí viajaron, enviaron ese mismo señor al Brasil durante la presidencia de Goulart y él persistía después del golpe de Estado en Brasil en 64 y unos años después de haber sido instalado Goulart, felicitado por el presidente Johnson y hasta el cardenal Spellman, él se fue a Uruguay. Y de ahí en este contexto ocurre. Y los que interrogan al señor Santore, jugado por el actor francés Yves Montand, uno está mirando la pantalla pensando eh, porque él está negando efectivamente todas las acusaciones que le vienen desde el hombre enmascarado del movimiento militante, pero es una interrogación que él también ilustra y básicamente es una interrogación casi como un proceso legal de demostrar su culpabilidad dentro de unos procesos no reconocido públicamente por parte del gobierno norteamericano y mucho menos por el público norteamericano, tal como era yo con mis 22 años mirando esta película juntos con mis compañeros de El Salvador. Y para mí fue una revelación realmente de, de esa conexión muy estrecha que existía y incluía eh, tácticas de enseñanza de tortura. En la película reproduce escenas de clases
de tortura, incluso con un hombre desnudo que está torturado ahí en la pantalla, eh, y demuestra el efecto en la clase de los que están siendo entrenados, como comienzan a vomitar y salir de la sala. Entonces, todo eso son como reflejos para mí también sobre la persona que está mirando la película. Estamos invitados dentro de la sala de aprendizaje sobre cómo uno aprenda a aguantar y no vomitar frente a un cuerpo siendo torturado. También estamos en la posición de, de mirando a ese tipo, a ese norteamericano que está diciendo que es una mentira, que él es una representante que trabaja en cuestiones de tráfico, trabaja en términos de educar como la expresión y las técnicas de comunicación, ¿no? Y a través de su argumento del militante, aprendemos poco a poco quién es esa persona, que se llama Hugo, eh, que ellos están muy delicadamente enfrentando y revelando, encarando esa realidad con el espectador internacional y con el mismo Santore, que representa a un personaje histórico real, Dan Mitrioni. Bueno, yo quería destacar esa película en parte porque no solamente había estado viviendo en unas burbujas mediáticas que yo diría que se han vuelto mucho peor a partir de la pandemia. No sé, realmente, yo creo que en Brasil igual estoy dando evidencia de esto, que CNN dominaba la pantalla, y uno realmente tiene que ser procuradora de información para saber lo que está pasando más allá de la narrativa dominante. Y este el oficio de periodismo mismo se ha reducido dramáticamente en Estados Unidos. Yo creo que un poco menos en Brasil, pero existe también el caso de muchos ataques contra los periodistas en varios países de Latinoamérica. Yo estoy pensando especialmente en el ataque de más de 150 periodistas, bueno, el asesinato de periodistas en México en los últimos 20 años. Y yo voy a estar citando a unos periodistas que representan como los sobrevividores de una reducción muy dramática de este campo de profesión. La realidad es que ni yo ni una buena parte de las personas que crecen en los Estados Unidos tiene idea alguna sobre la historia de este lado del involucramiento de Estados Unidos en Latinoamérica, mucho menos la exportación masiva de métodos de tortura bajo el, el bajo oficialmente una enseñanza de técnicas de comunicación. Y la escena nos demuestra cómo la audiencia está posicionada como parte de la interrogación, mirando la escena a través de los ojos del joven Hugo, que interroga al gringo herido, eh, y los interrogadores Tupamaro acusan y revelan la complicidad no solamente de Santore, quien niega repetidamente su propósito verdadero por estar en Uruguay, sino revela también la complicidad de la audiencia, que a través de sus impuestos ha financiado hasta cierto punto las actividades y enseñanzas de Mitrioni, que es el personaje Santore de la película. Veremos cómo la historia actual que pretendemos examinar al final tiene mucho que ver con la destreza del funcionario en las técnicas de comunicación, que efectivamente soy yo también, pues yo soy financiada por el Fulbright, llegando a Brasil, trabajando en un programa de posgraduación en comunicación, ¿no? Entonces también enfrentar mi papel en todo esto.
El clip me interesa y, compartir porque, em, este, representa esta historia del siglo XX en que se estaban aumentando las políticas, y las infraestructuras de seguridad nacional en el siglo XX, que Estados Unidos orientaba, facilitaba y financiaba las dictaduras en Latinoamérica, en varios países, incluso la instrucción en métodos de tortura, y vemos algunas escenas también en donde importan esos aparatos que van a usar dentro de esas clases, dentro de la policía, la Academia Internacional de Policía. Y ese Academia Policía Internacional se vuelve las Escuelas de las Américas, que fue desplazado de Panamá hacia Fort Benning, Georgia, y ahora está reconocido como el Western Hemispheric Institute for Security Cooperation, que ha entrenado 80,000 dictadores, asesinos, torturadores desde su inicio en 1946. Y hay un movimiento de protesta no violenta. Muchas personas que durante décadas se han encadenado en los establecimientos de ese sitio con huelgas de hambre han pedido cerrar ese sitio, por eso cambiaron el nombre, creo, y por 6 votos casi lo eliminaron, pero no lograron. Ahí todavía está existente este instituto, de educación. Y es muy común cuando uno menciona este lado menos conocido, menos gustoso del país promotor de la democracia, recibir acusaciones de estar inventando fake news. Definitivamente, cuando uno estudia la retórica del alt-right actual, que ha desarrollado muchos discursos contra los académicos y contra lo que ellos dicen como enemigo actual, eh, globalist, estoy citando, globalist commie scum, que, que sale en las manifestaciones del America First, los Proud Boys, los Boogaloo, el Tea Party y varias campañas que han juntado detrás de la bandera de Trump. eh, es una posición en donde tendría que colocarme, globalist commie scum. eh, y es una posición no muy favorecida dentro de la universidad neoliberal. em, es un problema para mí porque 2 años después, en mi capacidad de traductora, acompañante, y staff de ese movimiento de derechos humanos, me encontré, reviviendo en la carne esas mismas escenas de interrogación. Entonces, es un poco difícil para mí aceptar esa acusación de que es un invento, es un fake news, porque yo lo he vivido, lo he conocido muy de cerca, cuando estaba trabajando en el 1991. Mi colega Zenaido Wachin, eh, yo estuvimos, ofreciendo asistencia técnica a 2 profesoras que querían conocer lo que estaba pasando en el movimiento de las mujeres de El Salvador, y en particular los que estaban militando, dentro de las cadres del FMLN, y coordinamos un encuentro, pero, ese encuentro no se dio, sino, nos encontramos dentro de un grupo de 200 muchachos altamente armados, eh, y ellos nos llevaron al cuartel militar de la Guardia Nacional y después a la Policía Hacienda, en donde comenzó una interrogación que parecía mucho, bueno, no tan elegante, no nos ofrecían leche, sino unas comidas que me dio vómitos y fiebre. Además, yo sentí, alrededor de mí los gritos de las personas que estaban en un proceso de golpes duros. eh,
Eh, pero estaba básicamente dentro de una escena en donde el joven de 15 años que me interrogaba durante más o menos 30 años, 30 horas, disculpa, insistía en contarme que todo lo que él aprendía, todo el ropaje y los aparatos que él usaba fueron concedidos a él en Fort Benning, Georgia, y fueron pagados con mis propios impuestos. Eh, Esta escena hace eco a las escenas de la película también, porque cuando el representante de la embajada norteamericana entraba en los pasajes oscuros o sucios de la policía de Hacienda, em, él golpeaba cariñosamente las espaldas de los señores que me estaban interrogando. Y eso aparece en la película también porque presentan los Tupamaros fotos de personas y pregunta si él conocía a esa persona. Él decía que no, pero después enseñaba cómo él estaba ahí en una mesa justo al lado de los que eran parte de las fuerzas de seguridad del Estado de Brasil como, como una muestra demostrando su mentira y también colocan esto yuxtapuesto con escenas de una mujer de los Tupamaros siendo torturada, donde ella está negando esa, ese conocimiento. Yo no estoy queriendo reducir eh, el derecha eh, radicalizada y los estados, los que pertenecen ya al estado, sino quiero, y tampoco quiero reducir la diferencia entre los de izquierda, que son militantes hace 40 años y sin embargo, yo creo que existe una genealogía histórica que no se puede negar simplemente porque, em, eh, bueno, básicamente porque la historia es lo que siempre es como la primera víctima cuando estamos considerando cómo hemos llegado hasta este momento. Y creo que es importante reconocer que esas fotos que hemos visto de Bolsonaro ahí en Mar-a-Lago, al lado de Trump, tiene unos antecedentes muy fuertes y no es una casualidad que Bolsonaro mira a la dictadura con nostalgia. Em, entonces, dando una hoja, tirando la hoja para el momento actual, para considerar un poco sobre esos grupos, quiero destacar algunos momentos históricos claves para entender nuestro momento actual. Y esta información lo estoy basando mucho en un libro que salió últimamente, el 13 de septiembre, de Luke Mogelson, que ha sido un reportero de la escuela antigua, diría yo, porque él ha sido reportero in situ, una especie de corresponsal extranjero en Afganistán, Irak. eh, Ha sido testigo de la destrucción de las ciudades de Siria, y él nota que, como estoy argumentando, que son historias que poquísimos norteamericanos conocen. Y yo quiero reconocer esto, estoy agradecida por la invitación porque me forzó a indagar a unos temas un poco difíciles de indagar y de reconocer qué fácil es ausentarse de lo que está pasando en nombre y con el dinero de los impuestos de uno. Él documenta en el libro que la destrucción total de cuadras enteras de edificios históricos en Siria ocurrió sin la presencia física de ningún estado, ningún soldado norteamericano. Es decir, es como una guerra realizada a larga distancia y eran solamente apenas dos miembros del cuerpo de prensa, él y otra persona.
Entonces, y él no consiguió él, pero son, digamos, con respecto a lo que pasaba en la época en que estoy hablando, en los 1960, 70, realmente la guerra de Vietnam fue protestado porque lo vimos en nuestras salas de vivir, en la televisión. Esas guerras actuales no se ve. Se lee muchos años después en un libro, como ha escrito Mogelson, o se lee a veces en las páginas del New Yorker, pero el acceso que tiene el periodista actual no es el acceso al gran público que ha tenido en los años y las décadas anteriores. Pero él documenta, porque él regresó en los años, en 1920, a comenzar a documentar lo que él argumenta es que esa guerra, eh, que él fue testigo en la escena de guerra, eh, digamos, de Irak y, y Afganistán, por fin ha regresado a casa, citando un poco a Malcolm X, ¿no? Chickens came home to roost, y él lee esa experiencia, esos movimientos de derecha, em, como parte de ese proceso de traer la guerra a casa. Entonces, él menciona la derecha, el movimiento los movimientos de manifestaciones derechistas que comienzan a surgir en el 2017. eh, Quería enseñarle unas fotos de, por ejemplo, la manifestación en Charlottesville, North Carolina, en donde un carro eh, de un protestante de los que andaban con las antorchas, eh, queriendo defender a las estatuas de los confederados. eh, Ellos dirigieron su carro dentro de un grupo de protestantes, y murió una muchacha y varios otros fueron heridos. Y eso es como un inicio de un proceso más largo. eh, Cita un momento histórico que básicamente no fue reportado en los periódicos de aquí, cuando llegaron unas milicias altamente armadas, derechistas, al Capitolio del estado de Michigan, y querían capturar al gobernadora Gretchen Whitmer. Y él documenta una protesta que él logró asistir. Era una protesta, interesantemente, contra el uso de las máscaras y contra la cuarentena, todos esos esfuerzos que los estados implementaban para contrarrestar a la pandemia. Y ellos consideraban a estas leyes, y acusaban a Whitmer y su gobierno de ser una especie de expresión fascista. Entonces, parte de que yo estoy notando cómo esos lados dan vueltas, porque el periodismo nota cómo la retórica de los dos lados se mimetiza. Em, la izquierda acusaba a la derecha de tener posiciones fascistas, bueno, y por eso quiero decir supremacismo blanco, eh, y también unificación detrás de un líder carismático, em, que en este caso sería el Trump. eh, y la militarización y el viraje hacia la violencia. Yo diría que eso es la trifecta que llega o califica esos movimientos de una especie de fascismo, pero esos movimientos estaban usando ese término fascista para aplicar a Whitmer. Y eso es muy, muy común, que se usa la misma retórica, los dos lados. Y documenta también Mogos en cómo los que son los antifascistas son demonizados a ser también nazis. Y ellos también han participado en una escala mucho menor en algunos
por ejemplo, en Oregón, él documenta cómo ellos mataron a una persona, un protestante, una manifestante. Entonces, él está argumentando también que hay una decadencia generalizada sobre la posibilidad de un discurso sobre las instituciones democráticas que pueden participar en un transfer de poder, como hemos visto últimamente en el 6 de enero con el ataque al Capitolio, que producía también interesantemente un discurso. Actualmente ha surgido un proceso legal de parte del Congreso, pero es bien posible, según los reportajes que hace ese periodista, que hubiera salido otra historia totalmente, porque fue un acto de una de los pocos policías del Capitolio que le mandaba a otra sala en lugar de mandarle a la sala donde estaban los representantes del Senado, pero era bien cerca la posibilidad de una, de un, de una toma violenta del Capitolio, y de hecho fueron millones, o más de $1 millón de destrucción de la infraestructura y amenazas a muerte a varios de los representantes. Ahora, ¿cuál es el imaginario de estos personajes? Em, Es interesante cuando uno acompaña al periodista a esas escenas porque él es un hombre blanco, entonces él consigue entrar pasando como si fuera representante de estos grupos del alt-right, de los Boogaloo Boys, y también sobre el America First y otros de estos grupos de las milicias. ah, Ellos muchas veces consideran a él como parte de ellos, no reaccionan a él como si fuera, como sería el caso, digamos, de una mujer o una persona de color, pero está haciendo una función muy importante usando esa capacidad de entrar para delatar el tipo de discurso que muchas veces es un discurso. Él cita, por ejemplo, el tipo la cantidad, miles de veces que usaban unos epítetos que no son pronunciables, atacando racialmente a los representantes de los cuerpos de la policía del Capitolio, que fueron, ahora son 6 muertos que han ocurrido, pero fueron muertes bien desagradables, de atropello, de golpes, hasta con la misma bandera norteamericana, la asta de bandera, o con otros tipos de instrumentos duros que lograron golpear, dejar ciego, o quitarle un ojo a varios de esos representantes. Y la pregunta es si de la manera que controlan a, a las manifestaciones de Black Lives Matter, eh, o por ejemplo a una persona que usa una billete falsa de $20, que es el caso de George Floyd, que fue sumamente controlado y hasta asesinado. ¿Cómo es que no lograron controlar, ni acusar, ni arrestar a las personas que entraron al Capitolio? Esa es una de las preguntas grandes que hace Mogelson en su libro. ¿Por qué no salieron arrestados? Y en parte fue porque la policía, a pesar de pedir ayuda en este momento, no lo recibieron. Entonces yo estoy contando todos esos detalles porque yo creo que, como se ha insinuado, existe la posibilidad de que se repite la historia actualmente con las elecciones en el Brasil, eh, precisamente porque ya eh, se están usando la acusación de fraude, como surgió el día después de las elecciones en 1920, en 2020, inmediatamente después de haber sido la elección declarado a favor de su oponente, comenzó a denunciar la elección como fraude. Entonces, yo creo que no solamente son epítetos antirracistas, digamos, racistas, antinegrofóbicos,
sino también son epítetos misóginos. Y yo cité al blog de Michael Fox, que él también hace entrevistas y documenta cómo los miembros de los tejeras, los que practican Umbanda, ha sido blanco de ataques y asesinatos en Brasil, y activistas dentro del movimiento eh, antirracista, los movimientos de líderes negros. Y últimamente, bueno, durante todos estos años hemos visto ataques, asesinatos, eh, invasiones a la Amazonía, y es un momento crítico para los líderes indígenas en Brasil también, de tratar de defender su derecho de existir, hasta sus acompañantes, como vimos en el caso de los del Inglés y el líder y Bruno Pereira, sus apoyadores que estaban queriendo documentar lo que está pasando en la frontera entre Brasil y Perú, y en Amazonía, han sido descuartizados. Entonces, yo estoy como queriendo ilustrar esos paralelos para levantar una discusión, porque en este momento en Latinoamérica, como sabemos, no es solamente una cuestión del Brasil, sino es una cuestión del hemisferio entero. Eh, los líderes que han sido elegidos, como el caso de Pedro Castillo en Perú, está siendo sumamente cuestionados, obstaculado en su gobierno. eh, no ha logrado gobernar a pesar de recibir el voto popular. Eh, Actualmente ha sido elegido gobiernos en Colombia que representa los primeros no derechistas en muchos años, y esta elección entre dos posiciones, digamos, podríamos decir que históricamente Lula está más vinculado a lo que yo diría el movimiento que dice que las vidas negras sí importan, las vidas indígenas sí importan, eh, pero también con una serie de acusaciones a su persona y su legitimidad, que a través de un proceso legal de la Corte Suprema fue exonerado, y ahora está enfrentando a Bolsonaro en una elección que no se dio, lo que debía ocurrir en el 2018, creo. Entonces yo estoy como queriendo destacar cómo la historia se está repitiendo. Es una historia que no está nuevo, y realmente lo que tenemos que hacer es tratar de indagar en la historia, tal vez oculta, menos documentado, menos diseminado, eh, y lo que a veces una película como lo de Costa Gabras documenta de una manera eh, sorprendente, pero que puede ser también un documental sobre cómo el pasado se va a reproducir en el futuro. Muchas gracias por su atención, y espero un conversatorio interesante con ustedes. Ok, obrigado, professora Laura, pela detalhada e provocante apresentação. Eu vou passar, então, a palavra à professora Mona Lisa Xavier, que é a nossa convidada, para fazer alguns comentários, né, estabelecer aí um diálogo com a professora Laura. Professora Mona Lisa, é um prazer. A palavra é sua. Obrigada, Gustavo, né? Começo por agradecer o convite do Gustavo. Então, melhorou o som? Tá tranquilo? Melhorou um pouco. Se você Pronto. conseguir aumentar mais. Então, começo por agradecer teu convite, Gustavo, e também do professor Fausto, né, para participar desse momento. É um prazer, cumprimento, Laura, né? Um prazer, Laura, te reencontrar
mesmo que remotamente, né, estabelecer de novo um diálogo com você. Tivemos a oportunidade, né, de iniciar esse diálogo pessoalmente, e foi muito bom para as nossas reflexões aqui, para o nosso trabalho, né, e mais uma vez é um prazer aqui estar dialogando com você, especialmente, né, sobre uma temática que, apesar de não ser especificamente a minha temática de trabalho, né, é uma temática que tem nos atravessado nesse momento em que o Brasil está a 9 dias, né, da próxima eleição presidencial. Então, aqui os ânimos estão bem exaltados, né, e um misto de esperança, de medo, enfim, né, de incerteza diante do cenário que se anuncia, né. Atualmente estamos com o ex-presidente Lula em primeiro lugar nas pesquisas, com uma possibilidade ainda não consolidada, mas uma possibilidade de vitória no primeiro turno, né? Mas sabemos que todo esse cenário é muito incerto. E você traz muitos elementos para que a gente possa compreender, né, esse cenário, e mais do que esse cenário, os desdobramentos disso, né? Desdobramentos sociais, desdobramentos políticos e desdobramentos subjetivos. Quando você traz esse elemento central da sua fala, né, de qual é o imaginário dessas pessoas que fazem parte da extrema-direita, né, atual. Extrema-direita é essa que é composta por jovens, que é composta por pessoas evangélicas, né, que é composta, enfim, né, por todo um grupo social que ainda sustenta, ainda hoje, né, ideias de governo que findam por reafirmar, né, questões que a sociedade tenta enfaticamente enfrentar, né, que a sociedade tenta, de alguma forma, reconhecer uma dívida histórica, talvez, né, e se reposicionar diante de questões como você pontuou aqui, né, as questões diante de pessoas negras, mulheres, né, indígenas, etc. E numa contramão desse movimento social, um movimento que vem sendo constituído, né, mundialmente, do qual nós temos aí, né, um exemplo que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que já surge com essa proposta, né, e na contramão desse movimento que vem se constituindo mundialmente, nós vemos ascender, né, na América Latina, Estados Unidos, né, no Brasil, né, e outros países, essa nova direita que vem reafirmar um passado, ou vem buscar, né, reafirmar, ou reviver, ou pautar um saudosismo passado, né, em que a democracia ela foi bastante lacerada, digamos assim, né? Não dá para a gente falar em democracia numa ditadura, né? E esses regimes, eles são muito próximos, né? Regimes camaradas de uma proposta democrática, né? Como você traz, temos aí uma ameaça às eleições. Mas, para além de uma ameaça às eleições, nós temos uma ameaça à democracia, né? Nós temos uma ameaça à sobrevivência de determinados povos e de muitos povos, né? Nós temos aí uma reafirmação, em última instância, né, de um colonialismo, né, de um grupo supremacista sobre outros grupos, né? Uma importação de um modelo, né, de gestão, enfim, pautado numa reafirmação das relações coloniais, de inferiorização de determinados grupos, né, de exclusão social, de descontrole com relação ao meio ambiente, temos a questão das políticas ambientais ali, né? E, mais uma vez, nesse contexto, como você também traz, isso se alia, né, mais uma vez, a um discurso religioso, né? Religião que busca novamente uma aliança forte,
né? A gente busca novamente, acho que no Brasil, de uma forma geral, a gente não pode dizer que essa aliança ela foi rompida, né, entre a religião e a política partidária, né? Mas nós temos aí um discurso de nação, Deus e família, né? Dentro de um modelo muito padronizado, né? Classista, né? Racista, né? Enfim, que reafirma todas essas posições de violência que tornou historicamente, né, grande parte da população, né, vulnerabilizada, né, vulnerabilizada em decorrência dessas violências, né, e acho que você faz uma exposição muito legal que nos permite compreender esses aspectos, né, que tem sustentado essa aspiando nova direita política, né, mas ao mesmo tempo você mostra como essa nova direita política apesar de trazer alguns elementos de novidade, ela efetivamente não impõe uma fratura rígida com o passado, né? Há muito do passado nesse novo, né? Como é que o futuro, né, ele está sendo pensado como uma releitura de reafirmação de um passado que, ao mesmo tempo, o presente vem tentando não sei se corrigir seria a melhor palavra, né? Mas talvez reinventar, né? Reconstruir, né? Fazer de repente, digamos, enfim, né? Uma conciliação com elementos do passado. E aí vem esse passado num futuro que pensa esse passado como talvez um modelo a ser reafirmado, né? E aí isso vai reverberar, né, numa série de outros processos, como processos de subjetivação, né, são produzidos a partir desses imaginários que você bem explora, né, desses perfis de personagens que sustentam essa direita, extrema-direita, ou essa nova direita, né? E mais do que isso, as formas de governo, que essas sim se reinventam, né? E aí nós temos o atravessamento das tecnologias e das redes sociais, né? Nós temos aí uma forma de governo que se sustenta em fake news, né? E aí, como reverberação, talvez, né? Você traz um ponto bastante importante, que é o ataque aos jornalistas, às jornalistas em especial, às mulheres, né? Nas últimas semanas, nós assistimos aqui, tanto por parte do atual presidente quanto de seus apoiadores, né, situações grotescas de violência contra mulheres jornalistas. Uhum. Né? E isso tem sido rotina. Né? Uma formação de um grupo, né, de apoiadores, que aqui no Brasil é chamado do cercadinho do presidente, né? E que está lá aplaudindo toda e qualquer palavra que venha, né, numa repetição do jargão mito, 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 né? Em que é que se constitui o mito? Né? E essa relação na crítica entre uma figura idealizada e seus seguidores. Né? Essa política também que se faz, né, numa busca, numa construção, numa consolidação de estratégias de engajamento, né? E aí transpondo para as redes sociais e pensando os modos de comunicar, né? Nós temos uma política que hoje se faz via redes sociais, e aí circula, né, as fake news, né? A deslegitimação de determinados discursos, né? A contestação de determinados lugares em especial, né? Lugares de produção de conhecimento crítico, como as universidades, né? E as universidades, elas são tornadas inimigas da sociedade, né? Através da
relação, a universidade passa a ser relacionada com alguns elementos, sejam de cunho religioso ou de cunho histórico, né? Não fundamentado, e aí se criam discursos como ideologias de gênero e atrela determinadas assim, se criam discursos, né, ideologia de gênero, e se descontextualiza e atrela a universidade a determinadas figuras, retoma a questão do aborto, destituindo da discussão, né, de toda e qualquer referência do campo da saúde pública e dos direitos, né, dos direitos reprodutivos, né, ou até de um referente social mesmo, né, em torno da natalidade. E aí essas questões, né, elas são tomadas como grandes, são descontextualizadas, né, alienadas de um contexto e tomadas como referentes a serem repetidos em analogia ao mito, que passa a ser lá repetido, né? Como a gente tem assistido, não só no Brasil, né, mas como você mesmo está trazendo, e traz de uma forma belíssima, como há um modelo, né, norte-americano que vem pautar, que vem atravessar. Temos aí outros elementos também, como a questão e aí, mais uma vez, né, as redes sociais cada vez mais assumindo uma centralidade na sustentação dessa nova direita, né, desses movimentos, e aí trazendo talvez um elemento de efetiva novidade, né, que nós temos uma política pautada no delineamento de perfis subjetivos através de interações em redes sociais, né? E aí os algoritmos, o funcionamento algoritmo, né? E uma política atravessada por um algoritmo, né? E como é que a sociedade se reorganiza diante disso? Porque não estamos mais falando de um modelo de sociedade que se organiza politicamente através da luta de classes. E aí, quando a gente vai pensar a política, né, nesse novo modelo, talvez ainda estejamos carentes de referentes que nos permitam pensar, né, para assim criar estratégias de um efetivo enfrentamento a essa nova direita, ou a essa extrema direita, né? Visto que as redes sociais, né, essas perspectivas de comunicação e para o qual as práticas sociais contemporâneas elas têm se deslocado continuamente, e acho que com o corte pandêmico, né, de uma forma mais intensa, né, não nova, mas mais intensificada, né, e ela fragmenta os vínculos, ao mesmo tempo, né, que reduz a distância, né? Por exemplo, nós estamos falando de 3 cidades diferentes, mas ao mesmo tempo, os vínculos eles se tornam mais fragmentados, né? Há uma lógica de imediaticidade, de brevidade, que vai reverberar sobre os modos de pensar, de organização social, de movimentos sociais, né? E nos modos de fazer política, e como é que a sociedade pode se reinventar diante disso? Como pensar uma política partidária atravessada por algoritmos, né? Lembrando que tem aí uma série de questões, né, que passam desde uma questão de classe, né, de acesso à internet, acesso aos dispositivos, né, acesso à informação, ao mesmo tempo que a internet populariza, né, e amplia esse acesso à informação. Na realidade brasileira, né, chegamos aqui no Piauí durante a pandemia, em Barra Grande, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Parnaíba, de onde eu falo, né, estudantes não tiveram aula porque não funcionava a internet, né, de qualidade na cidade. As operadoras de telefonia celular não funcionavam lá. E boa parte da população não tinha acesso, né? Então, como todos esses elementos, eles atuam aí na sustentação, né, dessa produção de imaginários, né, que reverberam nesses sujeitos de extrema-direita, apoiadores de uma extrema-direita, né, carentes, propositalmente carentes,
de um conhecimento da história, né? Ou de uma leitura crítica da sociedade, né? Reafirmando as violências de diversas formas, né? Atrelando nação, né? Nacionalidade e Deus e família. A partir de que modelo, né? E de que contextos? Então, acho que todos esses elementos que você traz e que você nos provoca a pensar, né, nos apontam a urgência de nos questionarmos mesmo, né, e de nos implicarmos enquanto academia, movimentos sociais, né, e acho que é até uma implicação individual mesmo, né, uma implicação individual, né, que não se contradiz também a uma implicação coletiva, mas que compõe, né, uma perspectiva de coletividade. Mas nos implicarmos, né, no questionamento da relação entre todos esses elementos e a democracia, e que sociedade, né, que sociedade pensamos como possível e que sociedade desejamos, aspiramos, né? Como nos reinventarmos diante dessa série de atravessamentos para construir um futuro que não seja, né, uma retomada do passado com os atravessamentos do contemporâneo, né, mas que seja um futuro que venha reafirmar, né, um lugar de acerto, né, dessas dívidas, um acerto de contas, digamos assim, né, e de fazer diferente a partir de então, de romper com isso que vem sendo construído dentro de um modelo que nós vimos que já não deu certo, que já fracassou. Então, como reafirmar a democracia, né, e atrelar a democracia como causa maior nesses novos modos de fazer política e de nos constituirmos como sujeitas políticas, sujeitas e sujeitos políticos, né? Repensar a cidadania a partir de uma implicação política, né? E quando eu falo de política aqui, eu estou falando tanto de uma política partidária, mas também, e talvez principalmente, de uma micropolítica do cotidiano, né? Que é onde reverbera essa política partidária. Uhum. Então, mais é te agradecer, Laura, e te parabenizar, né, pelas inquietações que você trouxe, né, e voltar a palavra para você. Valeu, Mona Lisa, obrigado. Laura, depois dos comentários e acréscimos feitos pela Mona Lisa, fica à vontade. Yo quería contestar, porque yo creo que nacionalismo, Dios, tienen una índole muy particular en este momento, que es nacionalismo blanco. Eso es enfático, por ejemplo, en los discursos de Nicolás Fuentes, que es uno de los grandes apoyadores y ideólogos. Cristiano, como mencionas, pero no es un cristianismo de la teoría de la liberación, para nada. Es un cristianismo, es antisemítico en parte, porque la consigna en este momento de la toma de Charlottesville fue: no nos van a reemplazar, y estaban usando unas palabras antisemíticos muy claros y antinegros. Y es también una versión de la masculinidad. Entonces, yo aprecio mucho esa idea de pensar en cómo practicar una ciudadanía en el cuerpo, y para mí una clave ahí, porque es una política no violenta, no armada. Eso para mí sería un primer paso de facilitar un discurso, porque lo que se nota de estos movimientos de derecha es que están sumamente armadas. Cuando se documentaba ese atentado al Capitolio, andaban bombas, andaban ametralladoras, andaban
unos caches de armas increíbles. Por eso yo estoy como queriendo decir que realmente hubiera podido sí ser una cosa mucho más violento que sucedió, como que algo que ellos estaban contemplando según el liderazgo de Trump en ese momento. Entonces, y yo creo que eso también ha sucedido en Brasil, que la sociedad ha sido armada de una manera espectacular. Y eso tiene que ver con un motor económico, porque es una de las pocas industrias que están en auge. Está creciendo la industria de las armas, es espectacularmente, y creo que esa versión de Dios y naciones, hay que destacar que también es heteronormativamente. Yo quería mencionar también al masacre de un líder paralelo a Gretchen Whitmer, pero hasta más radical, Marielle Franco, ¿no? Ella hablaba sin pelos en la lengua sobre la realidad que ella vivía como una mujer lesbiana, una mujer queer y una mujer de color. Pero la otra cosa que a mí me sorprendió, que no cité en mi plática, es que los representantes en Oregon, en Michigan y en el Capitolio, que también aparecían en cada demostración, como está documentado, ellos muchas veces tenían un tatuaje que también nos vincula a la época de los 70, o puede ser hasta ahora, en el caso de Marielle Franco, ponían la consigna, las letras RWDS. ¿Y qué quiere decir esto? En inglés es Right Wing Death Squads, escuadrones de la muerte de la derecha. Entonces, eso también como es un señalamiento de cómo muchos de esos militantes de la derecha en este momento han tenido experiencia en este proceso colonialista o hasta, yo diría, imperialista, eh, que ha sido parte de la identidad norteamericana y la proyección política, eh, de tomar una posición muy clara a favor de la dictadura en muchos casos o en contra de la voluntad del voto popular. Bom, eu queria agregar alguns elementos a essa discussão. Eu acho que nós estamos vivendo num contexto de crise na política, né, de crise das formas de mediação clássicas, né? Isso impacta diretamente na reconfiguração do espaço público. E daí, portanto, nós vamos ter uma política muito mais identificada com certas formas ou processos de identificação afetiva, muitas vezes baseada na raiva, no medo, do que no argumento racional, né? A la Habermas, por exemplo. Você não basta ver, por exemplo, a qualidade dos debates e dos discursos políticos eleitorais no Brasil agora. Muito pouco debate em torno de questões concretas, de argumentos racionais, de projetos e de propostas para a solução dos inúmeros problemas que o Brasil enfrenta. É muito mais um tipo de discurso vinculado com esses processos de identificação afetiva. Então, é uma reconfiguração do político, do espaço público, uma reconfiguração das pautas políticas, uma crise da mediação, e é nesse contexto que surgem esses movimentos organizados de extrema-direita. E são movimentos organizados e muito bem financiados, né? De tal sorte que nós vamos ter, por exemplo, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, em princípio, e depois no Brasil, eventos científicos sendo patrocinados pela extrema-direita. Nós vamos ter instituições sendo criadas, né, para a promoção do discurso da extrema-direita. Nós vamos ter professores, pesquisadores, os famosos think tanks, né, nos Estados Unidos, que recebem patrocínio e apoio, né, das instituições ligadas à extrema-direita.
No Brasil, isso se impôs com uma certa virulência, na medida em que se passou a denominar, né, todo um discurso de esquerda, de marxismo cultural, e aí toda uma campanha de deslegitimação das ciências humanas nas universidades, sobretudo federais e públicas, né, como se aquilo que se fizesse no âmbito das ciências humanas e sociais nas universidades públicas não fosse a crítica social ou política, mas muito mais uma espécie de recrutamento de militantes de esquerda, com toda uma deslegitimação do pensamento crítico, né, nas humanidades, nas ciências sociais. Nos Estados Unidos, basta ver, por exemplo, Laura, aquela teoria conspiratória QAnon, Exacto. né, QAnon. que se baseia numa... Ese es el otro grupo, los Groypers. Exato. Que se baseia numa matriz religiosa, apocalíptica, antissemítica. Ujú. Então, é assim, de repente, é aquilo que a Mona Lisa disse, nós estamos diante de um fenômeno novo que é, de certa maneira, uma retradução de crenças presentes no imaginário bastante antigo. E é um fenômeno novo, embora esses elementos imaginários sejam retraduzidos, mas é um elemento, eu diria que é um fenômeno novo, sobretudo na sua forma de organização, na maneira como esse movimento se constitui, na maneira como ele é financiado, nas dinâmicas que ele integra e no modo como ele faz uso exatamente desse novo contexto, né, de uma política ligada muito mais a processos de identificação afetiva, na crise das mediações, né, da deslegitimação do jornalismo clássico, da mediação que o jornalismo clássico fazia, né, de um espaço público que se constitui muito mais em função de uma espetacularização de certos discursos, que é efetivamente do debate em torno de certos argumentos racionais, se é que isso algum dia existiu, mas isso é mote para um outro debate. E aí, nesse sentido, entram como elemento pungente dessa extrema-direita as redes sociais. Então, eu queria, Laura, se possível, que você comentasse um pouquinho isso, esse modo como as redes sociais passaram a integrar essas dinâmicas, né, de divulgação, né, de um imaginário de extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países também. Sí, es interesante cómo esos sitios como Parler, o realmente no he entrado, pero están bien citados en la literatura, esos libros que están documentando. eh, Hasta una teoría de que el mundo va a ser dominado por unos reptilios que están disfrazados como seres humanos. Realmente unas cosas sumamente fantásticas que eh, como da esa sensación, ¿no? De la apocalipsis que está que estamos enfrentando, porque son muchos campos también climático en el caso mundial. Y creo que el punto de la finanza es muy importante porque em, yo he trabajado mucho el tema del fin del siglo XIX, en que existía la famosa edad de oro, cuando existía una discrepancia fuertísima entre un grupo de ricos y una masa de pobres, justo cuando estaban abogando para eliminar que los niños trabajan en las fábricas. Eso todavía está pasando y estaba pasando y también estaba, ¿no? Seguro, luchando para tener un día de trabajo de 8 horas, pero era un momento de expansión en Latinoamérica fuertísima en este momento del panamericanismo que estaban expandiendo, y yo creo que hay un eco hasta cierto punto por la gran acumulación de valores dentro de un grupo muy pequeño. Yo creo que son 55 personas que tienen más de $1 billón. Pero la idea es esa concentración permite
mucho control en pocas manos. Y se ha dado ese fenómeno que mencionas de dar, por ejemplo, donaciones de $1 billón a los think tanks que mencionas, que permite influir mucho en la universidad. Quiero o no, la universidad depende de donaciones y más enseguidamente están queriendo poner nombres contra arrestar esa decisión de quitar los nombres de los que eran dueños de esclavos o confederados y querer restituir una memoria. Es justo el discurso que dio Trump frente a la montaña Rushmore, que de hecho es una montaña sagrada para la gente originaria, pero él hablando allí sobre cómo nos quieren robar nuestra historia, ¿no? Entonces, para él, la historia es dominar esa montaña, inscribir las caras de los hombres blancos ahí y seguir el curso de la colonización. Entonces, la posibilidad de debatir sobre esto, esos espacios de hacer la pregunta están siendo severamente cuestionados o encerrados a través del financiamiento. De hecho, creo que, y además está también el ataque que se dio en este año contra el acto como una respuesta, creo, a ese movimiento histórico, los movimientos sociales más grandes en la historia del país. En su vasta mayoría no eran movimientos violentos contra la represión policíaca racializada. Entonces, este movimiento que tomó lugar en el 2020 ha respondido con esa crítica hacia la teoría crítica hacia el racismo, ¿no? El hecho de reconocer que existe una historia de blancos supremacistas. Hablar esto se está volviendo un crimen en la universidad. Se están queriendo cuestionar esto, se están queriendo y se están atacando más que todo, no ha llegado a la universidad, sino a nivel de la escuela elementaria, donde tienen más control sobre los que controlan las escuelas y sobre el currículo y están queriendo eliminar conocimientos sobre la esclavitud, porque puede ser que estudiar la esclavitud le hace sentir un poco incómodo a las personas de piel blanca. Quero, então, primeiramente agradecer à diretoria do CISECO ter feito esse convite e agradecer imensamente a professora Mona Lisa pela disponibilidade, pelo carinho em ter atendido ao nosso convite e, sobretudo, a professora Laura Lomas, né, por ter dedicado seu tempo a essa conversa bastante amistosa e proveitosa do ponto de vista do debate intelectual. Eu espero que todos os que nos assistem agora estejam gostando. Nós vamos encerrar por aqui. Deixo, então, Mona Lisa e Laura com a palavra para considerações finais, se assim desejarem. Mona Lisa? Minhas considerações finais, na verdade, né, é parabenizar a Laura pelas reflexões trazidas, né, e agradecer essa oportunidade de mais uma vez dialogar com ela, te agradecer mais uma vez pelo convite, Gustavo, né, e reafirmar assim, como foi interessante esse momento e esse debate, né, e como os desdobramentos disso, eles são importantes, especialmente nesse momento que nós nos encontramos. Né. Obrigada, Laura, obrigada, Gustavo. Professora Laura, obrigado, Mona Lisa. Yo quiero solo agradecer porque creo que este conversatorio transamericana es una evidencia de la necesidad de mantener estos lazos afectivos, intelectuales, para compartir información y para comparar nuestras experiencias y analizar nuestro momento histórico desde de un punto de vista que se nutre no solamente de un solo nacionalismo, sino multilingüalmente, transamericanamente, para reconocer nuestra interdependencia
porque estamos más en contacto que sabemos a veces y de asegurar que estos contactos sean a favor de essas cidadanias democráticas. Bom, gente, então é isso. Espero que todos gostem. Obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade.